diferente este proceso? Bueno, de la última vez que el gobierno, como todas las veces anteriores, ha desistido unilateralmente de insistir en el tema de la paz. Hace 10 años ha pasado muchas cosas. Las condiciones pensamos que son distintas. Las causas que nos llevaron a tomar las armas no solamente no se han solucionado, sino que al contrario se profundizan. Se han profundizado más con el desarrollo del neoliberalismo. Nosotros no vemos, digamos, más allá de esa diferencia de la profundización, no vemos otras diferencias. Es la misma necesidad de la paz. Nosotros hemos mantenido en alto la bandera de la paz. Siempre hemos insistido y siempre ha sido el gobierno el que ha negado la posibilidad. Ahora el gobierno, de pronto por la necesidad que tienen de acabar con la guerrilla para poder profundizar el neoliberalismo, piensan que la forma es esa, ante el fracaso rotundo del intento de aniquilarnos militarmente. Y esa es el gran debate, la gran discusión en este momento. Esa es la etapa que vamos a abordar. Si es de verdad que vamos a solucionar las causas que nos tienen en guerra y podemos construir la paz, o si lo que se pretende es sencillamente abrir espacio al desarrollo neoliberal, lo que implicaría aumentar las causas, porque eso implicaría mayores diferencias sociales, mayores diferencias económicas, una política que no tiene nada que ver con lo que se entiende por política, sino la política del neoliberalismo, que es simplemente una cuestión administrativa, sin atender realmente las demandas de la población, que es la función que debe cumplir el Estado. Entonces fíjese que nosotros tenemos claro que la revolución, nuestro objetivo estratégico como revolucionarios que somos, como comunistas que somos, no lo vamos a lograr en la mesa. De eso estamos claros. Lo que sí pretendemos es que haya posibilidades de hacer política sin armas. Esa es, digamos, la situación de ahora. El gobierno dice, hoy precisamente Juan Manuel Santos dijo que ellos tenían voluntad. Nosotros hemos venido insistiendo en lo mismo. Nosotros, de nuestro lado, hay voluntad. El objetivo es generar las condiciones, hacer las transformaciones necesarias para que no haya necesidad de las armas. Esa es la idea. ¿Se puede tener confianza en este gobierno, como quizá en algunos procesos anteriores también se les brindó confianza para establecer una mesa de diálogo y terminó con lo que ya sabemos que en lo que terminaron? Mire, después de 3 intentos, estamos hablando de Casa Verde, en los 80s, con el presidente Belisario Betancur. Estamos hablando de Caracas y Tlaxcala en los 90s con Gaviria. Estamos hablando del Caguán en el 2000 con Pastrana. Fíjese que paradójicamente es como una secuencia cada 10 años. Ahora, al 2000, en el 2012, entonces resulta que
se vuelve a presentar la posibilidad. Siempre hemos tenido confianza y siempre hemos sido traicionados. Y no solamente hemos sido traicionados, sino que además han querido decir que somos nosotros los responsables de que no se construya la paz. Pero como le decía ahora, nosotros mantenemos la bandera de la paz en alto, la bandera de la paz es nuestra, la solución política es un planteamiento desde nuestros orígenes. Entonces hacemos un esfuerzo en confiar, hacemos un esfuerzo en creer que si hay esa voluntad. Pensamos que la guerra ha sido lo suficientemente dura como para convencer a todos aquellos que no se lucran de ella. Los únicos que están de acuerdo con la guerra son los que reciben ganancia con ella. Después de esos intentos, entonces decimos, vamos a intentarlo nuevamente, con la misma voluntad, con la misma confianza en nuestro pueblo y haciendo el esfuerzo, repito, por creer en la voluntad del gobierno. Esperemos que así sea. Y además este proceso también es un reconocimiento a su fuerza política, a su fuerza beligerante, como no se había querido reconocer en tiempos de Uribe, incluso antes. Sí. Tenemos claro que el diálogo, la mesa, la posibilidad de la solución diplomática al conflicto es producto de la presión popular. De un lado, nosotros como expresión de la lucha popular armada que resistimos el mayor embate militar que ha resistido ninguna guerrilla en este hemisferio. Estamos hablando de toda la parafernalia bélica de los Estados Unidos, toda la llamada tecnología de punta, que han puesto al servicio de las fuerzas militares de Colombia. Peor aún, que incluso están dirigiendo en el terreno personalmente en una agresiva injerencia de los Estados Unidos. Más temprano que tarde eso habrá que resolverlo. Además, el proceso, digamos, de descabezamiento del movimiento popular colombiano, el movimiento social y el movimiento político de izquierda, ha sufrido o viene en ese proceso de recomposición y de recuperación después de todos los asesinatos de los 80 y de los 90, que no es que hayan terminado. La guerra sucia desafortunadamente no ha terminado, pero precisamente la presión popular, tanto nacional como internacional, ha permitido que en estos momentos tengan que cuidarse, aunque siguen los asesinatos. Entonces, después de casi una década, 8 años, en los dos periodos del gobierno de Uribe, un gobierno narcoparamilitar de corte fascista, una lumpenburguesía que lo único que buscaba era entregar totalmente al país, después de las mentiras del fin del conflicto, después de las mentiras de que habían acabado con la guerrilla. Después de todo eso, entonces les toca reconocer una realidad. Nosotros estamos ahí, estamos en todo el territorio nacional. Claro, han cambiado las condiciones porque hace 10 años no tenían toda esa parafernalia bélica, sobre todo la aviación. Y eso hace que necesariamente la táctica de combate sea otra. Pero ahí estamos, se combate todos los días. Ante esa realidad, esa reconstrucción del movimiento popular no armado,
que no han podido judicializar vinculándolo a nosotros, aunque sí lo han intentado y lo siguen intentando, sino que tiene una existencia objetiva, no lo pueden negar tampoco. Genera entonces esa buena posibilidad de ahora. Decimos nosotros, sumando la fuerza de la insurgencia, la fuerza de la guerrilla, la convicción y la entrega nuestra, sumada a la fuerza del movimiento popular y contando con esa voluntad del gobierno, es posible llegar a nuevas situaciones que nos permitan vivir en paz, cuando menos sentar las bases para, parando el conflicto armado, construir las soluciones de lo social, de lo económico y de lo político. ¿Podría ampliar un poco más sobre cómo queda parado el movimiento político bolivariano en el contexto de estos diálogos, de esta mesa de diálogos? En los acuerdos nosotros hemos considerado, como siempre lo hemos dicho, que los diálogos tienen que ser de cara al país y con participación de las organizaciones populares. Fue una dura pelea, pero logramos establecer unos mecanismos para que la sociedad participe en los diálogos. Lo más importante ahora es que ese movimiento social en Colombia genere todos los espacios de discusión posibles, foros, seminarios, conversatorios, qué sé yo, todas las formas que se encuentren y puedan trasladar conclusiones y propuestas sobre los diferentes temas de la agenda a la mesa. Esos mecanismos están, esos mecanismos hay que, digamos, incluso ampliarlos por la práctica, porque se usa mucho y en el uso se va a ver de pronto cuáles son los filtros, los frenos, lo que impide esa participación popular, y entonces necesariamente eso habrá que quitarlo. Pero esa es la idea y ese es el espíritu del acuerdo general cuando dice que necesitamos que la sociedad colombiana rodee los diálogos y que también necesitamos que la comunidad internacional rodee los diálogos y de una u otra forma participe en ellos, fundamentalmente estando ojo a visor a que se desarrollen y a impedir el accionar de la extrema derecha, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Acerca de los participantes plenipotenciarios que por parte del gobierno colombiano están participando, ¿qué opinión le merecen? ¿Hay posibilidades de establecer un diálogo franco con ellos? Perdón, nosotros hemos establecido que no damos opinión sobre el equipo de diálogo. Pensamos que si representan al gobierno, pues necesariamente vamos digamos, como a extender ese margen de confianza que queremos tener en ese equipo. Vamos a ver qué pasa. Sí, esta no es una situación de personas. Esto no es un problema de personas, es un problema de políticas. Y entonces esa idea es la que estamos trabajando. Pasando al tema en el transcurso de los diálogos, se ha dicho mucho por parte del gobierno de Colombia que mucho dependerá de ustedes, de la voluntad, y sin embargo en el texto de Colombia, en la montaña, siguen los enfrentamientos, siguen las hostilidades y siguen las acusaciones en contra de ustedes. ¿Cómo enfrentar estos diálogos en medio de todo esto que sigue pasando? Sí, hay una guerra y es la clase dominante colombiana y sus amos
en la Casa Blanca los que prefieren y los que imponen los diálogos en medio de la guerra. Nosotros siempre hemos planteado que es necesario un cese de fuegos, una tregua, un cese de hostilidades que permita un mejor medio ambiente para la construcción de la paz. Siempre les seduce la idea de que eso es darnos oxígeno, como si nosotros estuviéramos muriéndonos. Siempre han pensado eso, siempre lo han dicho y siempre por eso es el fracaso. El tema del cese al fuego y la tregua bilateral y definitivo está incluido en la agenda. Va a llegar un momento en que tenemos que abordarlo. La idea de nosotros es, si lo vamos a abordar dentro de unos meses, ¿por qué no lo abordamos ahora? Y nos evitamos una serie de consecuencias negativas. Pero los enemigos de la paz inmediatamente dicen, es que las FARC está débil y por eso piden tregua, para recuperarse. No es el caso, no es el caso, no es cierto. Ese cuento de la debilidad de las FARC es desmentido en la práctica diariamente. Yo le decía, todos los días hay combates, todos los días hay bajas del enemigo. Las FARC ha demostrado su capacidad militar, no solamente, digamos, en el desarrollo cotidiano, sino incluso en acciones interesantes como que hace unos días, semanas, logramos derribar un avión Super Tucano en el Cauca. Los camaradas allá en el Cauca lograron derribar ese avión, como que han caído una cantidad de helicópteros que siempre los presentan como accidentes. No es que nos estemos jactando de la violencia. No, lo que estamos demostrando con estas declaraciones, mostrando algunas cosas de la guerra, es que no es cierto que estemos derrotados militarmente. Si estuviéramos derrotados militarmente no tendrían por qué estar creciendo ellos en cantidad de integrantes de sus fuerzas militares, ni estarían que estar generando nuevos planes, trayendo más ayuda de los Estados Unidos para tratar de aniquilarlos militarmente. Esa es la situación. Estamos acordados que vamos a discutirlo, lo planteamos para adelantarlo. Si no es posible, pues lo discutiremos en su momento, ¿sí? Pero sí queremos dejarle claro a los pueblos del mundo, incluidos nuestros compatriotas de nuestra América, que esa es una muestra de voluntad de paz. Esa es una muestra de tratar de evitar más daño para nuestro pueblo, tanto del lado de las fuerzas militares oficiales como del lado nuestro de las fuerzas del ejército del pueblo. Pero si no es posible, pues tocará seguir adelante, tocará seguir en esa situación hasta tanto miramos a ver si llegamos a un acuerdo. Una de las opiniones en torno a la apertura o el inicio de estas mesas es el asunto de la querencia por parte de Santos de reelegirse, y por otro lado la fuerza, por ejemplo, de la marcha patriótica que ha tenido, que ha conjuntado la unidad de estudiantes, de obreros, de muchos activistas, etcétera, y que se veía amenazada, digamos, la permanencia de una probable reelección, como de la plutocracia misma en Colombia. ¿Qué opinión le merece esta ambivalencia de fuerzas políticas a la que se suma pues el asunto de los diálogos por la paz? Nosotros estamos confiados que en un evento electoral limpio, transparente, con unas reglas de juego definidas y que se respeten, sin participación de la fuerza, sin participación del poder corruptor del dinero, sin participación de la violencia, otros resultados serán.
El tema de la reelección de Santos realmente que lo vemos como algo secundario. Pensamos que si avanzamos hacia otras formas, entonces habrá que mirar este tema electoral. Por ahora decimos, realmente nosotros como FARC no estamos pensando en elecciones y creemos que participar en elecciones sin que se limpie el sistema electoral es ir, digamos, a un juego tramposo. Sí. ¿Dónde queda el tema de la revolución? ¿Cómo se toca el tema de la revolución en el asunto de los diálogos? Sobre todo pensando pues, en la propuesta que impulsan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Yo le decía, tenemos claro que el diálogo no es para obtener la revolución. Eso lo tenemos claro. Pero para nosotros la guerra, la lucha armada no es la única vía para lograr las transformaciones sociales revolucionarias. La práctica ha demostrado que se puede hacer de otra manera, como también ha demostrado que por la lucha armada se puede. Siempre hemos planteado que defendemos y practicamos la combinación de las formas de lucha. Sí. Todas las formas de lucha de masas para nosotros son válidas. ¿Sí? Nosotros estamos alzados en armas porque la violencia, la traición, la represión de la oligarquía no dejó otro espacio. Si hubieran dejado otro espacio seguramente no seríamos una guerrilla. Siempre se habla que por qué en Colombia hay guerrilla y en otras partes del continente americano no ha habido guerrilla cuando de pronto las condiciones económicas y sociales han sido peores. Y nosotros decimos, y estamos de acuerdo, si no hay necesidad de lucha armada, ¿para qué hacerla? ¿Sí? Pero en el caso colombiano no ha habido otra opción por la característica, repito, violenta, represiva de la oligarquía criolla que ha tenido desde sus orígenes el crimen político como arma. La Unión Europea, Estados Unidos, les califica de terroristas y les vincula al asunto del narcotráfico. ¿Cómo ayuda a las FARC estas mesas de diálogo para decirle al mundo o para desmitificar ante el mundo estos epítetos o estas calificaciones por parte de quienes así lo hacen? El calificativo de terrorismo o de terroristas es una cuestión demasiado subjetiva. Es más, el mundo todavía no tiene claro qué es ser terrorista. No hay acuerdo. Se pretende, como dice el escritor español Alfonso Sastre, calificar de terrorismo a la lucha de los débiles y a las mismas acciones hechas por los poderosos, entonces justificarlas. Y eso no puede ser así. Nosotros sencillamente nos estamos defendiendo. Cuando hay un combate, muere un guerrillero, entonces es un guerrillero dado de baja. Muere un soldado y entonces es un soldado asesinado. Eso no puede ser así, ¿no? Bombardean. Estamos hablando de bombas de más de 1 tonelada, más de 1000 kilos, de manera indiscriminada. Eso no lo pueden dirigir. Y entonces eso sencillamente es el desarrollo de la guerra. Pero cuando nosotros enviamos un cilindro, entonces eso es asesinato, ¿sí? Eso es violatorio. Ellos ponen minas. Esas minas, como son de fabricación industrial, entonces así valen.
Las nuestras, como son artesanales, todas así son descalificadas. Hay un doble rasero para mirar la actividad, ¿sí? Y de eso se vale esa calificación de terroristas. Entonces, ese doble rasero implica que el que tiene el poder, los que tienen el poder, los que tienen el respaldo de las transnacionales, que dependen de esas transnacionales, pueden hacer y deshacer y no son terroristas, simplemente buscan la justicia. Pero los pueblos, los débiles, que se defienden de esas agresiones, entonces esos sí son calificados de terroristas. Entonces ese es un pretexto. Hay muchos ejemplos. Ahorita mismo, usted mira, en Siria, Francia, en Estados Unidos, para no nombrar otros, para nombrar solo esos, entonces están armando a una cantidad de mercenarios para que entren a Siria y generen las condiciones para tumbar al presidente sirio. Eso para ellos es legal, ¿sí? Y la gran prensa lo aplaude y empiezan a inculcarle a la gente que eso es válido, que el malo, entre comillas, que el malo de la película es el presidente sirio y que hay que sacarlo a como dé lugar. Pero entonces cualquier país le regala un proyectil, una bala a las FARC, inmediatamente es calificado de país que apoya el terrorismo. Entonces esa doble lógica no se entiende. ¿Sí? Se vio lo que hicieron en Libia. Ahora, con el tema del narcotráfico es lo mismo, es la utilización de ese fenómeno como pretexto para combatir a los pueblos del mundo. En 1989 invadieron Panamá con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Después de más de 20 años, cualquiera puede ver que esa invasión no tenía nada que ver con el narcotráfico. En el caso nuestro, en el 2000 aprobaron el Plan Colombia. El Plan Colombia, que fue la base para la reingeniería de las fuerzas militares, que fue el punto de partida para que se desboronaran los diálogos del Caguán. Y nosotros lo denunciamos y nosotros decíamos, eso es un plan contra insurgentes, eso no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico. Es mentira, ese gran negocio no lo han combatido, siempre dijeron que no. Hace pocos años entonces quedó aprobado como plan contra insurgentes que se extendía a la insurgencia, al combate contra la insurgencia. La práctica nos ha dado la razón. Sobre ese tema del narcotráfico, nosotros hemos presentado propuestas serias y concretas, como por ejemplo la legalización. En su momento fue más o menos vista como un absurdo. Y ahora es la propuesta que se está abriendo paso. Porque es que el problema no es ni de los campesinos ni de los consumidores, el problema es de los negociantes. Y uno se pregunta, esa millonada de dólares, ¿dónde se queda? ¿Dónde se mueve? ¿Será que los sectores populares tienen un sistema financiero capaz de soportar? Hombre, si ni siquiera sistema financiero tenemos nosotros, todo lo que sea banco depende de esa banca financiera internacional. ¿Y dónde se mueve el dinero del narcotráfico? ¿A quién beneficia? ¿A quién le deja ganancias? ¿Quiénes son los que generan el problema fundamental del narcotráfico?
¿Por qué los Estados Unidos no cuidan su frontera y sencillamente no deja entrar la droga? En lugar de ir a perseguir de donde viene. Porque entonces se le acaba la excusa para invadir a México, que están invadidos. Se le acaba la excusa para invadir a Colombia. ¿Sí? Se le acaba la excusa para tener la injerencia de todo el mundo. Entonces, es sencillamente una herramienta. El paso que les permite a ellos justificar sus invasiones, les permite también desprestigiar las organizaciones que, como FARC, se enfrentan a esas políticas. ¿Ustedes apuestan con esos diálogos a acabar con las mentiras que se dicen en contra de la insurgencia colombiana? Pues no solo por los diálogos, desde antes lo venimos haciendo, venimos explicando, venimos dando pruebas de esa realidad. El problema es que funciona un arma en la guerra, que es la información. Los grandes medios de desinformación entonces generan todas esas matrices de opinión que no tienen nada que ver con la realidad, tienen que ver con los objetivos políticos de ellos. Nosotros hemos sufrido de eso. Lo que sí dice uno es todos los luchadores populares, todas las organizaciones que han defendido los intereses de sus pueblos han sufrido esa calumnia, ese desprestigio de los medios de desinformación masiva. Y sin embargo, con desfortuna, a veces se le hace juego. Insistimos, y ese papel, decimos nosotros, corresponde a lo que ahora se llama los medios alternativos. ¿Sí? Corresponde a esos medios alternativos presentar la verdad. Eso no quiere decir, y no estamos pidiendo que nos hagan propaganda. No, nosotros simplemente con que se presente una información objetiva, con que incluso se nos dé la misma posibilidad para entregar nuestra información, para poder desarmar todas esas mentiras, entonces así podríamos avanzar en eso que llaman las matrices de opinión, que desafortunadamente ahora se convierten en algo que pesa, en algo que tiene un peso específico en los diferentes conflictos. Por eso ellos esconden, en el caso nuestro, esconden los enfrentamientos, esconden los combates, esconden las bajas. Mire, hay un ejemplo muy claro. Hace unos meses ellos iban a un operativo supuestamente a desmantelar un gran laboratorio de cocaína y se llevaron un periodista, no sé si usted acuerda, se llevaron un periodista francés, Langlois, y en el medio del combate, pues el periodista quedó en nuestro poder. Ellos hablaron de que era secuestro, bueno, se devolvió el periodista porque nosotros no queríamos quedarnos con ellos, pero además se mostró que era un prisionero porque estaba con las prendas del contrario y era un combate, no era una entrevista, una visita social. Estábamos en un combate, lo llevaron a un combate. Pero bueno, eso se soluciona. Y lo que muestran que es, la misma práctica mostró dos cosas. Primero, que el tal laboratorio, gran laboratorio que iban a allanar, no era ningún gran laboratorio, era una finquita de un campesino. Que si no ocurre ese enfrentamiento, entonces lo habían presentado como el gran laboratorio, defendido por las FARC seguramente, ¿sí? Y lo otro que muestran es cómo se combate, porque este periodista saca un video que nosotros
le capturamos y se las devolvemos, muestra cómo es el combate, muestra cómo es el accionar de la guerrilla y se puede contrastar con el accionar de los soldados. Entonces son cosas que muestran realidades, pero eso no tiene mucha difusión, ¿Usted qué le diría a la prensa, a los periodistas, a los medios, todos los grandes monopolios mediáticos que están cubriendo este proceso, que van a cubrir las mesas y que pues, de alguna u otra forma ya lo hicieron con los antiguos procesos y o sea, ya habló de los medios alternativos, la importancia que tienen los medios, pero ¿qué le diría a esta prensa institucional que está ahí? Alberto, eso es como la imagen de los perros ladrándole a la luna creyendo que es de queso. Eso es como decirle uno a ellos, hombre, informen objetivamente, nosotros lo decimos, informen objetivamente, ¿sí? Verazmente, pero es que eso es un negocio y ellos defienden sus intereses, esa es la realidad, ni siquiera es un problema de los periodistas, aunque sí hay algunos que les gusta defender los intereses que no son los de ellos, pero no es un problema de los periodistas, eso es una política de las empresas. Eso es una política de las empresas y que el que no dice lo que la empresa quiere que digan, entonces lo echan. Así de sencillo, que hay un trabajo. Además, que es una explotación y misericordia. Por fuera de las grandes estrellas, radio, televisión y prensa, por fuera de ellas, lo que nosotros conocemos es que el periodismo, un oficio, está pagando muy poco, que ahora ya tiene que ser multifacético. Antes había un periodista, un escritor, había un fotógrafo, había un camarógrafo, ¿sí? Había hasta auxiliar del camarógrafo. Yo me acuerdo que en el Caguán le llamaban los cargaladrillos a los pobres, ¿sí? Le andaba el camarógrafo con su cámara y el otro que tenía que correr a conectar, a poner cables, y ese era el cargaladrillo. Ahora ya no, ahora les toca, como decimos nosotros, entonces les toca hacer la entrevista, tomar las fotos, todo, es decir, cobran el tiro de esquina y corren a cabecear para meter el gol. Esa es la situación real que le está pasando y sin embargo algunos siguen escribiendo a favor de esos dueños. Pero bueno, la verdad es que, y eso lo tenemos claro, la información es un negocio y además es un arma en la guerra. Y esa está, la gran información está de parte del enemigo porque es su negocio, son sus intereses. ¿Qué podemos enfrentar a eso? Bueno, la verdad difundida de pronto no a través de los grandes medios, pero sí poco a poco en el trabajo de hormiga, entregando la información a la gente a través de lo que hemos llamado los medios alternativos, para que la gente entienda y pueda incluso confrontar la información que recibe de esos medios de desinformación. Comandante, una de las cosas de las que poco se habla y no se va a hablar, por lo menos en los grandes medios, es de lo que ha sido las FARC para el movimiento comunista obrero a nivel mundial, latinoamericano principalmente. Pero este reconocimiento político que significan las mesas para las FARC como insurgencia comunista, como insurgencia marxista-leninista, ¿qué significa, cómo debería tomarse por parte del gran movimiento comunista obrero a nivel mundial pues esto que les está pasando a ustedes como camaradas, como compañeros? Mire, ustedes saben que nosotros somos comunistas, ¿cierto? Somos una organización político-militar y nosotros consideramos que en el desarrollo de esta confrontación ya no vista como la confrontación armada, sino como la confrontación de clases, la lucha de clases entre los pobres del mundo y la oligarquía. Necesariamente, lo hemos dicho, el tiempo está de nuestro lado.
Ahora mismo se puede ver la crisis del capitalismo, ¿sí? Los países desarrollados, entre comillas, ya no lo son más. Ahora resulta que los países subdesarrollados entonces tienen más posibilidades. Los pueblos de esos países tienen más posibilidades que los pueblos de los países llamados desarrollados. Y es la crisis, es la crisis en todo, es la crisis en todo, porque es que la lógica perversa del neoliberalismo lleva a la miseria. Ese cuento que echaron que el neoliberalismo producía riqueza en tal cantidad que era como una copa cuando se derrama y empieza a echarle riqueza a todo el mundo, eso es carreta. No, que es que nosotros somos incrédulos, que es que nosotros, porque somos comunistas, no somos capaces de ver esa realidad, que es que los comunistas son por ortodoxos, bueno, todo lo que han dicho, pero es que la realidad nos está mostrando cómo es. La gente que no tiene forma de vivir, gente que antes tenía unos niveles de vida altos, que ahora no tiene forma de vivir. Y si esa es la gente que tenía niveles de vida altos, ¿qué decimos de la gente que tenía niveles de vida bajos? Los unos se empobrecieron y los otros están en la miseria. Entonces, esas son las realidades que nosotros estamos confrontando. ¿Qué decimos? Hay que luchar por nuestros derechos, por los derechos de los pueblos. Hay que, digamos, tenemos la convicción, Alberto, nosotros estamos convencidos que la única forma de garantizar los derechos de las mayorías es en la sociedad socialista. Es lo único, ¿sí? donde no haya el interés personal, donde realmente lo que importa es el desarrollo del colectivo, el bien común. Eso es difícil, y en esa pelea estamos, y a esa pelea le hemos dedicado la vida y en eso seguimos. Frente al proletariado, frente a los sectores, digamos, empobrecidos, explotados, lo único que decimos es que hay que seguir luchando, que no es posible desesperanzarnos, que de pronto nos han traicionado, que de pronto esto se ha alargado, que de pronto, digamos, ya era tiempo, pero lo único que no podemos es cansarnos, porque tenemos la razón. Y el enemigo manipula, y el enemigo griega, y el enemigo invierte, y el enemigo mata, y todo lo que sea. Pero tenemos que persistir, porque sabemos que más temprano que tarde vamos a lograr el objetivo revolucionario. Decimos nosotros, una forma de solidaridad, de pronto la más importante, es avanzar en nuestros procesos para lograr el triunfo. La mayor solidaridad, digamos, es poder triunfar, para ahora sí ayudar a los otros, ¿no? Pero también sabemos, y por eso nuestro interés internacionalista, también sabemos y lo sentimos, que la derrota de cualquiera es la derrota para todos, pero también el triunfo de cualquiera es el triunfo de todos. ¿Y cuál es la apuesta, comandante? Está el PC-3, concebido por el comandante Alfonso Cano como un instrumento verdaderamente revolucionario desde el marxismo-leninismo. La apuesta política que puede abrirse con este proceso, ¿camina por ese lado o por dónde camina? Nosotros
insisto, somos una organización político-militar y nosotros hacemos política, seguimos haciendo política y desde el punto de vista organizativo político, usted lo dice, tenemos nuestro partido. Nosotros incluso somos el Partido Comunista Clandestino Colombiano. Nosotros como guerrilleros pertenecemos al partido. ¿Sí? Hay mucha otra gente que no es guerrillera pero pertenece al partido. Pero también están las milicias bolivarianas. Pero también está el movimiento amplio pero clandestino que se llama Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Nosotros sabemos que todo eso tiene una expresión en la lucha social. ¿Sí? No hemos definido cómo va a ser si este proceso da y ojalá dé hasta el final, entonces vamos a sacar de la clandestinidad al partido. O de pronto sigue siendo clandestino, porque es que ya hay experiencias dolorosas. Si formamos un partido nuevo, si nos vinculamos a algo que ya existe, eso lo va a dar la realidad en su momento. Por ahora sabemos que tenemos que seguir organizando y tenemos que seguir organizando en lo que tenemos. Organizando partido clandestino, organizando movimiento bolivariano también clandestino. Usted mencionaba algo muy importante, ya para ir terminando, que bueno, aquí están expresadas muchas fuerzas, muchas accionarios políticos que acompañan a las FARC, el movimiento bolivariano, y en el mundo, verdaderamente en América Latina, sucede también. Particularmente en México, está por constituirse el capítulo de México del movimiento continental bolivariano. ¿Qué significa? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿O cómo se pueden verse expresadas también esas fuerzas políticas que salen de Colombia, pero que están muy al pendiente de lo que pasa en los diálogos con ustedes, con las FARC? Nosotros entendemos el movimiento continental bolivariano como un movimiento amplio, donde se participa, y de hecho nosotros participamos, pero se respeta la forma de lucha, o sea, donde no se condena la lucha armada, donde no se condena la lucha electoral. Bueno, en fin, cada uno define su forma de lucha. Lo único que caracteriza es que es un movimiento antiimperialista, es un movimiento anticapitalista, ¿sí? Que rescata los valores del libertador Simón Bolívar y los proyecta en la construcción de sociedades socialistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como estamos de acuerdo con eso, nosotros participamos ahí, ¿cierto? Y en la medida de nuestras posibilidades aportamos, pero fíjense los problemas que se presentan. El enemigo, entonces inmediatamente entra a satanizar todo aquel que tiene relación con las FARC. Inmediatamente es satanizado, es hostigado, incluso es judicializado y hasta detenido, ¿no? Entonces es producto, digamos, de la perversidad del enemigo. Ellos consideran que todo aquel que tiene relación con nosotros es terrorista. Y eso no es más que la transnacionalización de la justicia gringa. Es que quieren imponernos la justicia de ellos. Los gringos dijeron que las FARC son terroristas y entonces todo el mundo tiene que tacharlos de terroristas. Y quien no lo hace, país que no lo hace, entonces es considerado que ayuda al terrorismo. En esa disyuntiva diabólica de que quien no está conmigo está contra mí. No hay otra opción. O es conmigo o es contra mí. No se puede disentir. Y eso es lo que aplican. Y así lo aplican entonces incluso donde en países
donde no aceptan que calificarnos nosotros terroristas, pero entonces pretenden judicializar a personas y judicializar a organizaciones. Desafortunadamente hay gente, incluso de sectores llamados de izquierda, que le hace juego a eso. A eso iba, exactamente. Desafortunadamente, pero bueno, eso sería bueno establecerlo en un debate. ¿Por qué en Colombia no es válida la lucha armada? Nosotros no estamos convocando a todos los pueblos del mundo a que tomen las armas. Nosotros estamos convocando a todos los pueblos del mundo a que luchen por sus derechos. ¿Cómo? Como sea posible. Lo único que tenemos claro es que en Colombia no es posible sino con las armas en la mano. ¿Sí? Miren, un movimiento político-social, la Marcha Patriótica, que acaba de surgir, entonces ya están amenazando a sus dirigentes, ya en estos días se llevaron a uno de ellos, lo detuvieron en el aeropuerto, lo estuvieron paseando por ahí. Eso es hostigamiento. Después lo soltaron, sí, ¿no? Pero eso es hostigamiento, eso no puede pasar así como que, lo detuvieron y lo soltaron, no pasa nada, ¿no? ¿Y por qué lo detuvieron? Porque lo hostigan. ¿Qué están haciendo de ilegal? Entonces todo el cuento es que tienen relación con las FARC. Por allá detuvieron otros y entonces también la acusación, rebelión y terrorismo, vinculación con las FARC, ayudantes de las FARC, que trabajan con las FARC, que son militantes de las FARC. Entonces uno dice, bueno, en esas condiciones, ¿cómo se hace política? ¿Sí? Sencillamente nos olvidamos de la política, nos olvidamos de la lucha. Eso para los revolucionarios es imposible. ¿Sí? Y de todas maneras, nosotros como comunistas, como revolucionarios, tenemos claro que hay un valor primario que es la solidaridad. Y puede que haya cosas de otros movimientos, de otras fuerzas que no entendamos. O puede incluso que haya cosas de otras fuerzas y de otros movimientos que no compartamos. Pero nunca vamos a actuar en contra de una fuerza, de un movimiento que represente los intereses de los pueblos. Nunca. Preferimos abstenernos. Nunca le vamos a dar la razón al enemigo de clase. Nunca. Porque eso es uno cambiarse de bando. Entonces, mejor nos abstenemos en cosas que no estamos de acuerdo, que no compartimos, que no entendemos, ¿sí? Pero nunca nos pasamos del otro lado. Mejor nos quedamos callados. Y en el caso de la vigencia de la lucha armada, que es el tema central, nosotros decimos, hagamos la discusión general y vamos particularizando, y ahí demostramos que tenemos razón. Comandante, lo que pasa o ha pasado en Colombia pretende calcarse en países como México. ¿Qué opina de la incursión del general Oscar Naranjo, ex jefe de la Policía Nacional, uno de los militares que más ha impulsado la contrainsurgencia, que ahora es asesor de seguridad del Enrique Peña Nieto en México? Y que bueno, ustedes incluso ya se preguntaron a qué va Naranjo a México. ¿A qué va Naranjo a México? Mire, yo le decía ahora que no queremos opinar sobre los integrantes del equipo de diálogo del gobierno. Tenemos muchas cosas para decir sobre la actuación del
Pero ahora me abstengo por la condición de ser miembro del equipo de diálogo. Lo que sí podemos hacer es, hay mucho material, mucha denuncia que hemos hecho. Y eso podemos recurrir a eso, porque eso es la historia, eso son parte de la realidad colombiana. Usted, comandante, fue durante 8 años el representante en México de la oficina de los 8 años, 9 años. 9 años. 9 años. Del 93 al 2002. ¿Usted puede brindarme una opinión sobre todo el tiempo que estuvo acá, allá y ahora? ¿Cómo ve insertado a México en este concurso en el que ahora se le quiere imponer contra el terrorismo de la mano de Estados Unidos, con el Plan Mérida, similar al Plan Colombia? Nosotros lo que hemos dicho es que México tiene en Colombia un espejo, y la situación que vive el pueblo colombiano es producto de esas políticas que aplicaron. Y teniendo, digamos, una realidad tan cercana que se puede conocer y se puede evaluar, fácilmente se puede concluir que no es el mejor camino. Pero eso hace parte de la lucha del pueblo mexicano. ¿Sí? Y brindamos toda nuestra solidaridad a las organizaciones del pueblo de México. Pero mejor no nos metemos en esos temas, porque independientemente de la confrontación, de la lucha de clases en México, pues nosotros estuvimos allá, lo acabamos de decir, 9 años, ¿sí? Incluso a pesar de la forma despectiva, como lo dice la gran prensa, que nos echaron, que nos expulsaron de México, eso no fue cierto. Yo no voy a defender al presidente Fox, pero el comportamiento fue un comportamiento correcto desde el punto de vista diplomático. Simplemente nos dijeron, hay una solicitud para que ustedes salgan, digan cuándo se van, nosotros decidimos cuándo venir. Y entendemos, ¿sí? Y de ese episodio no nos queda sino agradecimiento al gobierno y al pueblo mexicano que fueron solidarios con nosotros desde ese episodio. La realidad de la lucha social, de la lucha económica, de la lucha política, bueno, eso es parte de la dinámica. Un mensaje del Partido Comunista de México, que está su militancia, la Liga de la Juventud Comunista, pues hemos marchado con la bandera fariana, con la bandera de las FARC, recientemente el 26 de julio, ahí está la fotografía, y acá pues, tenemos mucho cariño, pues mucha estima a las fuerzas. ¿Algún mensaje alentador que nos ayude a apoyarlos pues, en este difícil proceso, que finalmente sí es difícil? Nosotros a la distancia sentimos ese calor humano que viene de los comunistas mexicanos hacia nosotros, y lo valoramos profundamente y lo agradecemos de corazón. A mí personalmente me tocó conocer algunos de las tareas que cumplían en este proceso de unificación de los comunistas. Y la verdad que lo veía uno con gran esperanza, optimismo y alegría. Porque entre revolucionarios nos entendemos, pero entre comunistas más todavía.
una particularidad. Tenemos la misma concepción ideológica, ¿sí? Tenemos el mismo objetivo. Y lo único que yo le digo, primero a los jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes comunistas, es con fuerza el desarrollo de las tareas, con fuerza la formación de la conciencia, con fuerza la organización, ¿sí? Y a los que ya no son jóvenes, con fuerza a la formación y a la dirección, porque toda esa experiencia se tiene que conjugar con el dinamismo de los jóvenes y permitir avanzar en la construcción de la sociedad que nos merecemos los pueblos del mundo, la sociedad socialista. Adelante, sin prisa, pero sin pausa. Le aprendimos nosotros a nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez. Y ahí vamos, lento pero seguro. Gracias.